Haz tu voluntad será el todo de la ley. Mi nombre es Alexis Muñoz Toledo, mi nombre mágico Daek. Soy el maestro del Oasis Perdurabo, el único cuerpo oficial de la Ordo Templi Orientis en Chile. El siguiente video es una introducción a la Cábala y el árbol de la vida. Algunas definiciones. El árbol de la vida, árbol del conocimiento o el árbol del mundo es un modelo gráfico o un diseño gráfico que explica la creación y el desarrollo del universo y representa a su vez la cosmología cabalística. Este modelo representa la emanación o la manifestación de Dios o de un Dios en distintos niveles. El primer paso para obtener conocimiento es el poder relacionar. Conocimiento es relación. Por lo tanto, el árbol de la vida es un modelo el cual se puede utilizar para relacionar el todo con el todo. ¿Cuáles son sus principales componentes? Este modelo, el que les mostraré a continuación, y es uno de los más conocidos y utilizados en la actualidad, se basa principalmente en la cábala hebrea y está compuesto por 32 elementos, de los cuales se destacan los principales que son 10 céfiras o emanaciones que parten desde el número 1 o desde la unidad hasta el número 10. Finalmente, una onceava céfira o céfira oculta. Luego, 22 senderos o conexiones que representan la transformación o mutación de un estado o de una céfira en otra. Las céfiras a su vez poseen nombres hebreos, comenzando por la primera, que su nombre es Keter, la segunda Jogma, la tercera Dina, la cuarta Chesed, la quinta Yeburá, la sexta Tiferet, la séptima Netza, la octava Jod, la novena Yesod, la décima Malkut y la onceava Daat. A su vez, este modelo está dividido en varios planos para poder comprender la manera en la cual el universo se manifiesta. Está dividido principalmente en tres pilares en el sentido vertical, partiendo por el pilar de la severidad, el pilar de la misericordia y un pilar que equilibra todo el árbol, llamado pilar del medio o el pilar del equilibrio. A su vez, este árbol está dividido en 4 mundos, como normalmente lo conocen todas las religiones del mundo, partiendo por el primer mundo, que es llamado Atstilut en su nombre hebreo, el cual significa o es relacionado con el mundo arquetípico o el de las emanaciones. El segundo mundo, que corresponde al mundo creativo, y su nombre es Bria. El tercer mundo, Yetzirah, o mundo formativo. Y por último, el cuarto mundo, o el mundo de la manifestación o de la materialidad, llamado Asiá. Estos 4 mundos, por lo tanto, agrupan determinadas céfiras. El primer mundo mencionado, el mundo arquetípico, agrupa las céfiras de Keter, Jogma y Vina. El segundo mundo, Bria, agrupa las céfiras de Chesed, Yeburá y Tiferet. El tercer mundo, el formativo, agrupa las céfiras Netza, Jod y Yesod. Y el último mundo solamente agrupa la décima céfira llamada Malkuth, que es la manifestación o la materialización de todas las céfiras anteriores.
Estos mundos a su vez se pueden relacionar directamente con una fórmula llamada la fórmula del tetragramatrón, que veremos en los siguientes videos, partiendo por la letra Yod, que está asociado al elemento fuego, y la letra Yod a su vez es la letra madre de todas las letras hebreas. La segunda letra, que es la letra Ji, asociada al elemento agua. La tercera letra, que es la letra Vau, asociado al elemento aire. Y por último, la última letra, que es Ji, pero con una acentuación, que es la Ji Sofit, asociado al elemento tierra. El árbol a su vez está sustentado o está soportado en lo llamado los tres velos negativos de la existencia, que vienen a ser el trasfondo del árbol de la vida o en donde la existencia es posible, partiendo por el primer velo que se denomina Ain, el segundo velo que es Ain Sof y el tercer velo que se llama Ain Sof Aur. Desde estos tres velos emanan las 10 céfiras. Habíamos mencionado que cada una de las céfiras tienen nombres hebreos. Estos nombres hebreos se pueden traducir al español como sigue. El primero, para la céfira que se llamaba Keter, su significado es corona. El segundo, que es Hokma, su significado es sabiduría. El tercero, para Dina, su significado es entendimiento. El cuarto, Chesed, es misericordia. El quinto, Yeburá, es poder. El sexto, Tiferet, significa belleza. El séptimo, Netzah, que significa victoria. El octavo, Hod, significa gloria. Y el noveno significa fundación, Yesod. El décimo, Malkut, significa reino. Y por último, el onceavo, o en la céfira no numerada, que es Daad, que significa conocimiento. A su vez, el árbol tiene dos quiebres principales que corresponden a la evolución del nivel de conciencia, si desde el punto de vista del ser humano lo viéramos, partiendo por el velo de Paroquet, que divide las céfiras más bajas del árbol de la vida, correspondiendo a Netzah, Hod, Yesod y Malkut, y luego el velo del abismo, que es el velo que representa la división del macrocosmos con el microcosmos, es decir, del mundo de la manifestación o el mundo material con el mundo ideal o el de las emanaciones, comprendido con las céfiras de Keter, Hokma y Bina, es decir, el número 1, la 2 y la 3. Habíamos mencionado que el árbol de la vida estaba soportado por tres conceptos llamados los velos negativos de la existencia. El siguiente diagrama muestra una forma de explicar lo negativo o lo ilimitado, desde donde todo es potencial y desde donde la primera céfira llamada Keter puede emanar. Este velo comienza por el centro llamado Ain, que significa en hebreo la nada, y está comprendido por tres letras, Aleph, Yod y Nun, y su valor es 61. Desde este velo emanan las primeras tres céfiras. El siguiente velo, que comprende el primero, llamado Ain Sof o lo ilimitado, comprende las letras anteriores, es decir, Aleph, Yod, Nun, y suma las letras Samek, Bau y Pe, y su valor en cábala hebrea es 207. Desde él pueden emanar las primeras 6 céfiras, comprendiendo lógicamente las primeras mencionadas. Luego, rodeando a este velo, está
el velo llamado Ain Sof Or, que comprende 9 letras y significa la luz ilimitada. Las 6 letras anteriores, Aleph, Yod, Nun, Samek, Bau y Pe, y se suman 3 letras más, que son Aleph, Bau y Rech, y su valor en cábala hebrea es 414. Se dice que para que la existencia sea posible, o para que la creación sea posible, es necesario primero abrir un abismo o un agujero para que la existencia pueda tener cabida. Es esto lo que trata de explicar los velos negativos de la existencia. Analicemos ahora este concepto a través de un libro, como puede ser la Biblia, en Génesis 1, versículos del 2 al 5. Y la tierra era sin forma y vacía, y las tinieblas se cernían sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Una de las mejores formas de analizar o interpretar los libros sagrados es a través de la cábala. Podríamos hacer un ejercicio para ello. Podemos tomar unas frases, por ejemplo, sin forma, vacía y las tinieblas sobre la faz del abismo, que se está refiriendo en el fondo a lo que acabamos de mencionar respecto de este agujero o este abismo que es necesario para que la existencia tenga lugar. Por lo tanto, podemos relacionar esas frases con Ain o la nada, el primer velo negativo de la existencia. El Espíritu de Dios moviéndose por la superficie de las aguas. El segundo velo, llamado Ain Sof o lo ilimitado. Y por último, la luz, que tiene que ver con manifestación o con potencialidad o emanación, que es el velo de Ain Sof For o la luz ilimitada. Hay un término hindú llamado Pralaya, que es un periodo de disolución hindú, el que dice lo siguiente: después de 7 días de manifestación, todo se recoge y esconde. Por lo tanto, en lo manifiesto, la existencia es potencial, es decir, en este universo, como nosotros lo concebimos normalmente, en donde concebimos una vida dual con principio y fin, la existencia es absolutamente potencial. Nosotros no tenemos seguridad alguna de que algo pueda existir. De hecho, ni siquiera nuestra propia existencia en este nivel de conciencia es algo completamente sin discusión. Sin embargo, en el mundo inmanifiesto, vale decir, en el mundo de las emanaciones, la existencia es completamente constante. No hay duda de la existencia. Hagamos ahora un paralelo con un libro de Aleister Crowley llamado El libro de las mentiras, que es considerado un libro de clase A o un libro inspirado. Este es el capítulo 0, llamado el capítulo La anteprimaria triada, la cual es el no Dios. Y dice así: nada es, nada viene, nada es no. Luego la primera triada, la cual es Dios, el cual es yo soy. Yo pronuncio la palabra, yo escucho la palabra. Luego el abismo. La palabra está rota. Hay conocimiento. Conocimiento es relación. Estos fragmentos son creación. La luz se manifiesta en lo fragmentado. Este capítulo 0 del libro de las mentiras vendría siendo el capítulo más grande escrito por un hombre refiriéndose a lo cual uno no se puede referir, es decir, a los 3 velos negativos de la existencia. Haciendo un resumen respecto del árbol de la vida, del diagrama, tenemos 11 céfiras,
numeradas del 1 hasta el 10. La onceava no tiene número y es conocimiento, la cual a su vez cumple la función de unir dos extremos, vale decir, el mundo material o manifiesto con el mundo inmanifiesto o inmaterial, o el mundo de las emanaciones, como lo habíamos mencionado recientemente. Esta céfira está posicionada por conveniencia justo en la línea del velo del abismo, para dividir estos dos grandes mundos. Bajo este velo se encuentran las céfiras de la misericordia, el poder, Tiferet. Luego otro velo llamado el velo de Paroquet, en donde están abajo de las céfiras de la victoria, gloria, fundación y el reino. Algunas correspondencias. Como habíamos dicho anteriormente, el conocimiento no es más que relación. Habíamos mencionado que las céfiras del árbol de la vida estaban unidas por senderos, los cuales representan procesos de cambio, desde una céfira hacia otra, o vale decir, desde la emanación de una en otra. Estos senderos están atribuidos directamente con las letras del alfabeto hebreo, las cuales son en total 22 letras. Cada una de estas letras tienen a su vez relacionado un valor, es decir, se considera el alfabeto hebreo como un alfabeto mágico, dado que con él se puede no solamente realizar escritura normada, sino que también se pueden realizar cálculos matemáticos, es decir, cábala hebrea o geometría. Estos símbolos a su vez tienen un significado, cada uno de ellos significa algo. Por ejemplo, la primera letra del alfabeto hebreo llamada Aleph significa buey y su valor es 1. De este modo tenemos valores desde el 1, pasando por las unidades, las decenas y las centenas, con la última letra llamada la letra Tau, el cual posee un valor de 400. Por lo tanto, tenemos que cada una de estas letras hebreas, estas 22 letras, están relacionadas directamente con cada uno de los 22 senderos del árbol de la vida. Más relaciones. El tarot. El tarot, en términos simples, es un sistema simbólico que representa el universo y los procesos de creación, transformación, manifestación o emanación a través de un juego de cartas divididas en grupos tales como 22 cartas mayores o atus, como se le llama a las cartas del tarot de Thoth, los cuales representan los procesos de cambio o estado. Estas 22 cartas, por lo tanto, poseen una atribución directa con las 22 letras hebreas que acabamos de mencionar. Por lo tanto, están relacionadas directamente con los senderos del árbol de la vida. Luego, 16 cartas cortesanas que representan personalidades o estados. Y por último, 40 cartas menores que representan hechos o acciones objetivas. Aquí podemos ver un ejemplo de este bellísimo tarot llamado el tarot de Thoth, que fue creado por Aleister Crowley y diseñado por Frieda Harris, en donde vemos, por ejemplo, los 22 satus, o estas 22 casas, con esta palabra que en egipcio, los cuales representan, por supuesto, los 22 senderos del árbol de la vida, partiendo por el atu de el loco o la carta mayor numerada con el 0. Así vamos con Bet hasta la última letra, letra Tau. Allí hay una letra que es la letra Sadi, que la he marcado con rojo, dado que esto corresponderá a una explicación en un video posterior. Continuamos con los senderos, partiendo allí con el atu del colgado, la muerte, el arte, el diablo, la torre, etc. Y la estrella,
que también estaba marcada ahí con una letra G en rojo, la carta de la luna, el sol, el león y el universo. Habíamos mencionado que estaba compuesto este tarot también por 16 cartas cortesanas. Estas 16 cartas cortesanas representan los 4 mundos del árbol de la vida, vale decir, el mundo de las emanaciones o el mundo arquetípico, el mundo creativo, el mundo formativo y el mundo material. Estas cartas representan básicamente personalidades, pero son personalidades tal cual como las conocemos en el ser humano, vale decir, la mezcla de varios aspectos en una sola persona. Estas cartas, como ejemplo, representan el mundo arquetípico y tienen elementos mezclados, vale decir, son cartas de fuego las 4. Sin embargo, la primera es fuego de fuego, la segunda es agua de fuego, vale decir que representa el mundo creativo. La tercera es aire de fuego, representando el mundo formativo. Y la última, el mundo material, vale decir tierra de fuego. Estas 4 cartas de fuego, a su vez, son el mundo arquetípico. Por lo tanto, está la representación de esta mezcla de personalidades con la fórmula del tetragramatrón. Por lo tanto, de cada una de estas cartas podría emanar un árbol de la vida completo. Un árbol de la vida para el mundo arquetípico, un árbol de la vida para el mundo creativo, formativo y material. Las siguientes eran las 40 cartas menores, que representan específicamente estados objetivos y se asocian directamente con las céfiras. Estas cartas están numeradas y aquí tenemos un ejemplo de los haces o los números 1, en las cuales tenemos un ejemplo de nuevo con el tetragramatrón, con la primera que es un haz de bastos que representa el mundo arquetípico, la segunda el haz de copas que representa el mundo creativo, la tercera el as de espada que representa el mundo formativo, que en el caso del tarot de Thoth tiene una inscripción que dice telema, que significa voluntad en griego. Y por último, el as de discos que representa el mundo material. Por lo tanto, tenemos fuego, agua, aire y tierra en un mismo sistema. Solo para la céfira número 1, vale decir la céfira Keter. Existe, por lo tanto, 4 cartas para la segunda céfira, Hogma, 4 más para la tercera y así hasta la última, la número 10, que hay 4 cartas para la céfira Malkuth. Aquí hay un pequeño ejemplo de cómo se asocian los satus o las cartas mayores a cada uno de los senderos. Tenemos entonces que la céfira llamada Malkuth está conectada con la céfira Netza a través de una carta llamada la carta de la luna, que representa la definición de la personalidad, por ejemplo, de un niño hacia su adultez o adolescencia. Hacia el otro lado, desde Malkuth hacia la número 8, vale decir, desde la céfira 10 hacia la gloria o Hod, está este sendero representado por el atu llamado el león, la número 31, que representa los juegos de los niños. A través de la experimentación ellos pueden conocer el mundo. Esto es meramente intelectual y el anterior era más relacionado con lo instintivo. Conclusiones. El árbol de la vida, por lo tanto, este modelo o diagrama del universo y de su emanación, no es más que una herramienta o un instrumento que nos permite desarmar y entender nuestro propio universo en partes para hacer consciente el proceso de nuestra propia creación, crecimiento, evolución, futuro y poder responder a las preguntas que todos los sabios se hacen en algún momento. ¿De dónde venimos?
quiénes somos y hacia dónde queremos ir. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Muchas gracias.